Claro, históricamente, a estas alturas, si no estoy mal, sí, así fue. Históricamente, ya en este momento solo se hablaba de salud, empezando el anterior gobierno. Y en los gabinetes yo me acuerdo que solo se hablaba de salud. ¿Qué tanto predomina ahora la salud en las conversaciones de los gabinetes? ¿Sigue siendo tan fuerte como hace 4 años? Yo creo que imposible porque una pandemia no se puede comparar, pero ¿sigue siendo un tema predominante en las conversaciones o hay otros temas que empiezan a ganar pulso? Siempre es un tema importante entre las discusiones, pero seguramente, como usted bien dice, jamás creo que va a tener la preponderancia que tuvo en pandemia, ¿verdad? Tal vez lo más importante acá es alertar a la población de que no podemos descartar que no puede haber otra pandemia. Entonces, por eso es importante mantener siempre ciertas medidas de prevención, ¿verdad? Claro. En este momento, incluso hoy, aprovecho que usted está aquí, se publica un acuerdo relacionado a una epidemia, no a una pandemia, pero sí a una epidemia, el tema del dengue. ¿Qué están viendo ustedes como para llevar a declarar una emergencia sanitaria como la que han declarado hoy, que se ha hecho oficial en el Diario de Centroamérica? ¿Qué están viendo? Bueno, básicamente lo que estamos presenciando es un efecto más del cambio climático. La cantidad de casos de dengue que tenemos a este momento triplica la cantidad de casos que teníamos el año pasado. No solo se está observando en Guatemala, sino también en toda la región, en todo el continente. De tal manera que eso obliga a tomar esa acción para que los centros y hospitales estén pendientes, que las medidas de prevención con la población se fortalezcan, que los protocolos de atención estén al día para que no se pierda tiempo a la hora que entre un paciente con signos graves. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, pero lo que nos atrevemos a proyectar es de que seguramente vamos a ver todavía más casos. ¿Vamos a parecernos a Brasil, donde el dengue se volvió una situación compleja? Es muy probable y por esa razón es que la alerta se activa. Esperamos que tanto el personal de salud como también los pobladores, ¿verdad?, hagan caso de las recomendaciones que se están vertiendo por los diferentes medios de comunicación. ¿Cuál es el mejor escenario al que nos podemos enfrentar y cuál es el peor escenario al que nos podemos enfrentar para dimensionar la emergencia? El mejor escenario sería de que no tengamos casos graves, que tengamos que lamentar fallecimientos. El peor escenario es de que si no se siguen las medidas de recomendación, de prevención, el número de casos desborde la capacidad que tengan los servicios de salud de poder atenderlos. ¿Están listos como ministerio para atender esto o hay deficiencias que no se han logrado atacar antes del tiempo necesario para poder combatir al vector que transmite esta enfermedad? Pienso que en general las medidas se han tomado correctamente, sin embargo hay todavía algunos sitios donde por diversas razones las medidas no se han fortalecido. Entonces en ese caso es donde estamos haciendo supervisión y visita más constante para evitar que se vaya a salir de control. Ministro, en este momento, ya entrando a la evaluación de la cartera como tal, ¿qué tan fuerte, qué tan grande es la corrupción que usted ha logrado ubicar dentro de la cartera? ¿Es grande, no es grande? Los últimos videos sí creo que molestaron a muchos de ver el robo hormiga que se da en el Hospital San Juan de Dios. No es algo nuevo, ya no lo habían denunciado anteriormente. ¿Qué tan grave es la situación en el tema de calidad del gasto? Es bastante grave. Es bastante grave y ahí lo que hemos también tratado de hacer es una campaña de concientización y de retomar los valores y la ética de los trabajadores, porque no son todos. Seguramente es un grupo más pequeño el que está involucrado en actos corruptos, pero definitivamente eso daña la moral de los demás trabajadores que quieren hacer un buen trabajo. Uh-huh. Y estas medidas como la que usted acaba de señalar, lo que mandan es un mensaje, ¿verdad?, de que no se va a tolerar la corrupción y que las prácticas del pasado, donde se aprovechaba del abuso de autoridad, no van a continuar. Un exministro de salud en algún momento, y era alguien que venía desde adentro, que conocía los hospitales, que fue director de hospitales, que era líder dentro de los directores de hospitales. Lo noté frustrado cuando se fue del ministerio y me dijo, este es un monstruo de 7 cabezas que de verdad no vuelvo a tratar de dominar. O sea, de verdad, él estaba frustrado. Me dijo, no se puede. O sea, de verdad, esto tiene demasiadas cabezas. Y uno de los temas con el que batallaba no era solo la corrupción, sino era la sindicalización que existía
y que realmente tratar de implementar cambios de procesos, transformación digital y todo parecía casi imposible. ¿Ustedes se han topado con ese escenario? Sí, ese escenario aún está ahí. Sin embargo, como decía anteriormente, hay muchas personas, hay directores nuevos que tienen el deseo de cambiar y que han permitido que podamos digitalizar varios procesos, los cuales eventualmente van a redundar en un beneficio de los diferentes sistemas que afectan a un hospital, ¿verdad? Un hospital mínimo tiene unos 80 sistemas y cada sistema tiene subsistemas. Es la organización humana más compleja que existe. Después del hospital probablemente será un hotel. Entonces, si se logra por lo menos controlar esas áreas críticas de un hospital, como son la parte de abastecimiento, la parte de comunicación al paciente, nos va a permitir entonces reorientar los recursos al primero y segundo nivel, que casi no se habla de ellos, ¿verdad? Y ellos tienen mucho que ver con la los centros de salud y todo eso, ¿no? Los puestos de salud en el primer nivel, los centros de salud en el segundo, los hospitales de distrito, que al final tienen que ver con la sobrecarga que el hospital recibe, ¿verdad? ¿Qué ha faltado para que se hable del primero y segundo nivel? Yo pienso que mediáticamente siempre los hospitales son los que capturan la atención de la población, porque la población se ha incrementado exponencialmente. Entonces, las debilidades que pueda tener el sistema hospitalario se magnifican a la hora en que ocurre cualquier situación. Por ejemplo, la quema del vertedero de Amatitlán, ¿verdad? Inmediatamente genera una crisis. El desabastecimiento que encontramos inmediatamente genera una crisis. Entonces la crisis abarca todos los niveles, pero se magnifica en ese nivel de atención especializada. ¿Ya ha logrado usted establecer todos sus cuadros de trabajo o restan todavía personas que tiene que designar? No, los cuadros de trabajo están ya designados en la planta central. Los cambios van a continuar tanto en hospitales, en direcciones de hospitales, como en direcciones departamentales de redes integradas de salud. Lo ocurrido en el Hospital San Juan de Dios cuando se revela de que hay robo hormiga y que es publicado incluso a través de un video, ¿se repite y se replica en otros hospitales a nivel nacional? ¿Y qué tanto se está replicando? ¿Y se replica o se repite en el primero o segundo nivel de salud? Pienso que se repiten más en el hospital, porque ahí es donde los medicamentos que se tienen son de mayor valor. Entonces, como se dice en el video del Hospital General, un blister que introdujo la persona en su mochila cuesta 30,000 quetzales, ¿verdad? Un solo blister. Y la persona tenía la mochila llena, o sea, esa persona fácil llevaba 300,000 quetzales en la mochila. Entonces existen los otros hospitales en los otros niveles, pero en estos es el nivel más grande, diría yo. Entonces, aquí aplica un poco eso de la regla de Pareto, ¿verdad? 80-20, el 20% de hospitales concentran el 80% de los problemas. Ayer observábamos una triste historia, así la voy a calificar. Pacientes rogando por medicamentos contra el cáncer a las afueras del Hospital Roosevelt. Quedó en evidencia cuando se hace un trabajo periodístico y se publica la nota. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Cómo podemos acelerar la entrega de medicamentos? ¿Cómo se va a trabajar esto? Bueno, uno es precisamente cortando ya esa sustracción de medicamento. En el caso del general, la mayoría de los medicamentos eran hemato-oncológicos, precisamente. Los medicamentos precisamente era eso. Los pacientes con cáncer, ¿verdad? Que son los medicamentos más caros, ¿verdad? Pero también refuerza la idea de los sistemas de cámaras, ¿verdad? Entonces, en este caso, reforzar la vigilancia en ambos hospitales, efectuar más chequeos externos a la hora de que salen los trabajadores, revisar las bolsas, poner más presencia de seguridad en el perímetro fuera del hospital, que también evita que grupos interesados en realizar actividades delictivas disminuya. Todas esas medidas son las que se tienen que seguir fortaleciendo. Y la otra es la de rendición de cuentas. Todos los hospitales y direcciones departamentales están obligadas a reactivar sus comités de gestión, que les obliga mensualmente a reportar a la población qué es lo que están haciendo, qué dificultades tienen, qué soluciones se han implementado, y que la misma participación de la gente les dé otras recomendaciones que puedan ayudar a mejorar el servicio. Principal avance
o principal logro que se ha tenido en los primeros 100 días para usted? Y principal desacierto que usted tenga que aceptar en su autoevaluación y que diga, "Ah, eso no lo hubiera hecho así". A ver. Yo diría que, volviendo otra vez a lo de los hospitales, es haber encontrado más de la mitad de ellos con compromisos adquiridos de deuda, en algunos casos de más de 3 años. El haber puesto al día esos pagos por más o menos 734 millones de quetzales. Al momento nos queda pendiente 113 millones. Eso es algo que, si ustedes lo pueden revisar históricamente, es primera vez por lo menos en 25 años, ¿verdad? Lo segundo, haber asumido la coordinación de las llamadas para el servicio de salud escolar, que no era algo que tuviéramos planificado, pero que creo al momento ha dado un buen resultado en cuanto a recibir llamadas de padres de familia sobre problemas de salud de los niños. Eso nos va a permitir también identificar algunas debilidades de los servicios. Si la ampliación se recibe, nos va a poder también permitir contratar auxiliares de enfermería que puedan estar en escuelas haciendo el trabajo que es más preventivo que curativo. Uh-huh. Y tal vez algo que me hubiera gustado hacer más rápido, más efectivo, hubiera sido lo de la respuesta a la enfermedad neurológica aguda. Creo que nos tomó más tiempo de lo que podría habernos tomado. Sin embargo, de eso también identifica cuáles son las debilidades del sistema, ¿verdad? ¿Cuál fue la debilidad más grande para tardarse tanto? Yo diría que es otra vez una mezcla como en la pandemia. Primero, reconocer de que hay una situación de casos que no es normal según lo que epidemiológicamente se muestra cada semana, cada mes en los años anteriores. Entonces no se observó eso. Al no observarse eso, no hay reacción. Al no haber reacción, el número de casos continúa, ¿verdad? Uh-huh. Si se hubiera tomado una decisión más rápida de identificar el número de casos y coincide justo con la transición, ¿verdad? Uh-huh. Los casos empiezan a ocurrir a finales de noviembre, se incrementan en diciembre con las fiestas, hay periodo de transición donde esas 2 semanas prácticamente no ocurrió nada, ¿verdad? Entonces fue otra vez reaccionar a una cosa que se podría haber tratado de una manera más rápida. A ver, en este momento, ministro, ¿qué tan caro le sale a Guatemala enfocarse en reacción y no en prevención? Porque entiendo que la salud sigue siendo eso para nosotros, reacción, pero no prevención. ¿Qué tan caro le está saliendo a Guatemala esto? Si vemos, por ejemplo, las 2 principales causas de ingreso al hospital, ¿verdad? La primera causa son accidentes. Uh-huh. Un accidente de motocicleta, por ejemplo, mínimo cuesta 200,000 quetzales a la persona, al hospital tratar a la persona. Pero si ese accidente de motocicleta, por ejemplo, implica que el conductor de la motocicleta no tiene casco, fácil, le estoy hablando de 1 o 2 millones de quetzales por paciente. Entonces usted ve que, por ejemplo, en el año pasado, el Hospital General y Roosevelt, al mes de agosto, más de la mitad de su presupuesto se había ido en accidentes. Estoy hablando de 800 millones de quetzales cada uno. Eso solo en accidentes. Eso es el costo. Ahora hablemos de la calidad, del impacto que produce ese accidente. Si no tiene casco, el riesgo de que muera es 40%. Casi la mitad de los que se accidentan se van a morir. Y de los que sobreviven, un 60% van a quedar con lesiones permanentes. Problemas para comer, para caminar, para hablar. O sea, estamos hablando de que la vida productiva de esa persona que está entre 20 y 40 años se va a ver afectada para el resto de la vida y va a tener un impacto a la familia. Entonces, pues ahí multiplica millones de quetzales. Esa es la segunda causa es violencia. Ajá. Ahí volvemos otra vez a un impacto enorme, no solo a la infraestructura del servicio de salud, sino también a la persona y a las familias, ¿verdad? Estoy hablando de arma de fuego y arma blanca, ¿verdad? Claro. En el gabinete se dice algo como, vení Francisco, mira, ayúdame, necesito que mejores tus estrategias de seguridad ciudadana, que hagamos más operativos para tratar de que la gente ande con casco. ¿Se habla de esa manera o no se tiene esa cercanía entre ministros como para decirles, mira, ayúdame? Tu problema es mi problema. Sí, no, se habla de esa manera. De hecho, la forma de comunicarse entre los ministros y secretarios es inmediata, ¿verdad? No estamos utilizando la burocracia con oficios, con circulares. Estamos hablando directamente y mandando mensajes.
Pero aquí también intervienen las autoridades de los gobiernos municipales, locales, porque ellos son los que emiten multas. Entonces tenemos pláticas con varias de esas mancomunidades de municipalidades. Hay alrededor de 80 que ya están capacitadas para poder emitir multas. La idea de los retenes es una que se ha implementado en varios lugares y aunque el alcalde le implica muchas desgaste veces, político. Sí, insultos, maltratos, llamadas, al final lo que se muestra es que no hay muertes, ¿verdad? Entonces, aunque la persona tenga que tener paciencia de esperar 30 minutos para poder llegar a su casa extra, al final vale la pena porque es una vida que se salva. Ministro, en este momento, ¿hacia dónde va el ministerio en el corto mediano plazo? En el corto plazo vamos a entrar en un mecanismo de compra de medicamentos para el sistema público que va a involucrar hospitales, centros y puestos, que va a involucrar medicamentos, equipo y material médico quirúrgico, que nos va a permitir poder garantizar que haya abastecimiento en toda la cadena para el año completo. Esto es un OPS. Así es. Ha recibido muchas consultas, críticas, citaciones por tema de un OPS. A ver, ¿cómo se responde al tema de lo que se ha hablado del costo que tiene para Guatemala la comisión que cobra un OPS? Mire, los gastos administrativos de cualquier servicio que se preste por una empresa oscilan entre el 10 y el 15%, cualquiera. Si a ese gasto administrativo nosotros le comparamos que en promedio los medicamentos que se compran por el sector público tienen diferencias de precios de 30 a 60%, o sea, solo de entrada le diría que vale la pena el mecanismo. Lo segundo, es un mecanismo transparente que permite ser auditado interna y externamente. Puede ser de acceso público para la población, o sea, todo el mundo puede ver qué es lo que está ocurriendo. La experiencia que se tuvo con IX permitió que tanto cámaras y gremiales de farmacéuticos, de personas que venden medicamentos en Guatemala, hagan recomendaciones de cómo hacer más ágil el proceso. También eso incluye a las organizaciones multinacionales que venden otro segmento de medicamentos a otro segmento de población. Así que yo creo que al final son demasiadas las diferencias en cuanto a bienestar para el paciente y para control del gobierno que cualquier gasto que pudiera representar hacerlo de otra forma. El IX ya no siguió con un OPS. ¿Investigaron por qué el final de esa relación de esa forma? No, nosotros no lo hemos investigado, solo tenemos diferentes versiones, pero no tengo conocimiento si se ha investigado o no. Pero ustedes están pensando, bueno, vamos a ir a averiguar porque no vaya a ser que después nos topemos con algo que no nos guste. Lo que hemos hecho es más bien preguntarle a los que participaron en el mecanismo qué recomendaciones tienen, y es lo que le mencionaba anteriormente. Tenemos un legajo de recomendaciones bastante buenas que permiten que los errores o deficiencias que pudieran haber tenido en esa experiencia no se repitan en esta oportunidad. Y una de las recomendaciones más claras es mantener abierto el diálogo y la información a todo el público, ¿verdad? ¿Cómo tomó usted la reunión donde los jefes de bloque le dicen no estamos tan de acuerdo con esto o no? ¿Cómo lo tomaría? Yo pienso que no pudieron presentarnos realmente evidencias concretas de por qué es que no pudiera funcionar el mecanismo. Creo que a la larga se centraron más en el convenio con el IX y lo que tenemos nosotros estadísticamente son las mejoras que durante el tiempo que duró el convenio se obtuvieron, ¿verdad? Con ahorros significativos y muy importantes, y como les decía a ellos, ¿verdad? En ese mecanismo se logró evidenciar que un mismo producto despachado por un mismo distribuidor fuera del mecanismo tenía un precio de 200 quetzales, por ejemplo, y dentro del mecanismo tenía 20 quetzales, el mismo producto, el mismo distribuidor. Ahí tiene usted directamente la muestra de que el mecanismo funcionaba. ¿Ya se firmó el convenio? Está pronto a firmarse. Pero no se ha firmado. No se ha firmado. Se habló del 15% de comisión, pero después la ministra... De gastos administrativos, ¿verdad? Ajá, perdón, de gastos administrativos. Porque la comisión implica como que es una transacción... Gastos administrativos, así le denominan, ok. Sandra Paricio dijo que no era de 15, que era de 7. ¿Cuánto es al final? Exactamente, o sea, cuando esté publicado el convenio se va a observar de que efectivamente lo que va a quedar finalizado es lo que tiene Naciones Unidas, que tiene ese rango 6%, 7%.
Usted hablaba de la transparencia, el diputado José Chic cuestionaba el tema de la transparencia, decía que no había un capítulo de transparencia en el documento, y aparte cuestionaba acerca de que el ICS no ha terminado con sus falencias de abastecimiento a pesar de haber tenido un OPS. ¿Cómo contesta usted a estos cuestionamientos? La transparencia va a ser provista desde el primer día, por lo que le mencionaba. Todos los mecanismos que se utilicen de compra van a ser públicos. De hecho, a sugerencia de las gremiales de farmacéuticos, se van a transmitir en línea para que todos los proveedores puedan ver cuál fue el concurso, qué precios fueron los que se presentaron, qué características de producto, quién fue el que fue otorgado con la compra. Además de eso, cada 6 meses va a ser auditado externamente por firmas internacionalmente reconocidas, más las propias medidas de control interno que tengamos nosotros. En el caso de lo que se menciona con relación al ICS, las estadísticas que tenemos mientras dura el convenio están clarísimas y las diferencias de precio están clarísimas y los ahorros están clarísimos. ¿Y en tiempos de abastecimiento y todo sí estuvieron bien? Totalmente, o sea, la otra ventaja que tiene este tipo de mecanismos es que le permite comprar más allá del término que le da la ley de compras y contrataciones del Estado. ¿Qué hace falta para que se firme? No, yo creo que son básicamente ya cosas administrativas de revisar la parte de la versión final que haya venido de la casa matriz de UNOPS en Dinamarca y estaremos listos. La firma el presidente. La firma del ministro de Salud. El ministro de Salud. O sea que es su firma la que tiene que ir. Bueno, ¿para cuándo están estimando la firma? Yo pienso que esta semana. Sí, esta misma semana. Bueno, va a ser noticia entonces, ya nos dio la primicia. 7:38 a.m. Una pausa. Cuando regresemos, cerramos entrevista con el ministro de Salud y le platicamos acerca del tema de sindicatos, cómo se está llevando a cabo el tema de recursos humanos en el Ministerio de Salud y qué está ocurriendo con esto. Ya venimos.